Les voy a presentar los aspectos fundamentales del proceso de planificación estratégica de la universidad, que como vamos a ver ya ha dado sus primeros pasos. Bien, la expresión planificación estratégica posiblemente suene algo grandilocuente para el ámbito universitario, o puede parecernos extraña, ajena, por ser una práctica generalmente relacionada con las empresas o con el ámbito castrense incluso, o alguien podría vincularla con la nueva gerencia pública, el paradigma que cobró fuerza en los 90 en toda la región, que propiciaba prácticas gerencialistas en la administración pública o la introducción de mecanismos de mercado. Por todas estas razones, decir planificación estratégica puede resultar algo ambiguo, por lo que a mí me parece importante que antes que nada conviene aclarar de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a planificación estratégica en la universidad pública. La administración estratégica se diferencia de la planificación estratégica, se diferencia de la planificación normativa. La planificación normativa tiene un enfoque racionalista, tecnocrático, burocrático, que concibe un orden, un nivel de autoridad que define una serie de objetivos generales y a partir de allí se desgranan objetivos específicos, actividades, subactividades, en una ingeniería de acciones que conduciría inexorablemente a que los objetivos de la autoridad se cumplan. Este enfoque normativo, más allá de que nos suena algo autoritario, porque claramente es de arriba hacia abajo, ha probado no resultar ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Y esto porque esta perspectiva normativa plantea una relación entre un sujeto que planifica y un objeto que es planificado. Lo que soslaya es que ese objeto está integrado por actores. Actores que piensan, actores que tienen sus propios objetivos y que a su manera también están planificando, pudiendo echar por tierra toda esa ingeniería de acciones tan prolijamente construida. Entonces, la planificación estratégica avanza sobre la normativa planteando una relación empática con los actores involucrados. Esta relación empática en las empresas se resuelve de diversas maneras porque los actores son competidores, clientes, proveedores, entre otros. En la universidad, la empatía se traduce en un proceso participativo de los actores, totalmente consistente con el espíritu colegial y democrático de las universidades públicas. Como verán ustedes, entonces, la planificación estratégica genera un campo de interacciones entre los actores que tensionan objetivos que pueden ser distintos, visiones de la universidad, valores, ideologías, con la intención de definir una direccionalidad para la institución a partir de la construcción de acuerdos y de consensos. Entonces, queda claro que la planificación estratégica no se agota en un ejercicio técnico, sino que se trata de un ejercicio de acuerdos y, por lo tanto, fundamentalmente político. Esta es la perspectiva de planificación estratégica que abrazamos en la universidad pública. Esta es la planificación estratégica que ha impulsado el rector. Esto no se agota en una planificación del gabinete rectoral. Esta no es la planificación del gabinete rectoral, que por supuesto lo tendrá para poder hacer su trabajo. La planificación aquí propuesta es de todos los actores de la universidad para toda la universidad. Y así planteado, inmediatamente surge el interrogante, y es cómo hacerlo en una institución tan grande, tan compleja como la universidad, donde alberga decenas de miles de estudiantes, trabajan miles de docentes y no docentes, donde tenemos egresados también por miles. Esta pregunta no es fácil de responder y nos coloca inmediatamente ante la cuestión de cuáles van a ser los actores intervinientes, cuál su representatividad y, en última instancia, cuál va a ser la legitimidad de todo este proceso. En la universidad, cuando hablamos de actores y hablamos de representatividad,
debemos dar cuenta de dos grandes dimensiones. Por un lado, la representación de las unidades académicas en nuestra universidad, las facultades, y por otro lado, los claustros, docentes, no docentes, estudiantes, egresados. La confluencia, la intersección de ambas dimensiones conforma lo que podríamos llamar la matriz de representatividad de la universidad. La asamblea universitaria, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, está integrada por los consejos directivos de las facultades. De manera que allí están representadas claramente esas dos dimensiones. Las facultades y los claustros en los pesos relativos que indica el estatuto. Nosotros vamos a ver que en un ratito tenemos 11 ejes de análisis. Si pretendiéramos una representación de este tipo para las discusiones, deberíamos tener el equivalente a 11 asambleas universitarias. Bueno, esto es metodológicamente muy difícil, yo diría inviable. De modo que nuestro desafío metodológico es encontrar un camino que respete la vocación democrática que anima este proceso de planificación a través de un camino, insisto, viable, en tiempos razonables. Eso es lo que vamos a ver. De modo que lo primero que vamos a ver tiene que ver con los actores y la representatividad. Un primer sector importante que contiene actores importantes es el Consejo Superior. En el Consejo Superior tenemos representada toda la universidad. Los decanos, considerados miembros natos, representan a las facultades y los demás conciliarios también representan a los claustros. Al Consejo Superior se reserva por esa razón la aprobación, el tratamiento y la aprobación de lo que podríamos llamar el informe final. Es decir, en esa instancia, en el Consejo Superior donde está representada toda la universidad, se va a evaluar el producto de todo el trabajo que vamos a ver y que se va a realizar. Pero además de ello, los miembros del Consejo Superior, los conciliarios, van a integrar las comisiones de trabajo que ya vamos a ver. Se aspira a que la totalidad de los conciliarios integren una o más comisiones de acuerdo a sus particulares intereses de trabajo de planificación. Otro sector importante es la comunidad universitaria, porque más allá de la representación indirecta del Consejo Superior, se aspira a que la comunidad universitaria pueda participar por mecanismos directos de participación. Y acá se han contemplado más de uno. Por un lado, actores de la comunidad universitaria que entendemos que por su trayectoria, por sus conocimientos, por su experiencia, pueden ayudarnos a todos a pensar la universidad, van a ser convocados para integrar las comisiones. Por otro lado, también se va a invitar a actores de la comunidad para el tratamiento de distintos temas, a una reunión, a dos, a las que fueran necesarias, tratamientos de temas en función de la agenda de cada una de las comisiones. Además de ello, se van a propiciar la realización de talleres en las facultades en el marco de esta planificación. Esto, por supuesto, va a quedar librado a la decisión de las autoridades de la facultad en la oportunidad y en los modos, pero la idea es que los trabajos, los resultados de estos talleres alimenten el trabajo de las comisiones. Hay algunas facultades que han iniciado trabajos de planificación o de prospectiva al interior mismo de la facultad, y en la medida que así también lo dispongan, sería interesante contar con esos trabajos a los efectos, una vez más, de ayudar al trabajo de la comisión que lo incorpora al análisis. Por otro lado, las mismas comisiones van a organizar talleres generales. Esto ya no se circunscribe a una facultad, sino que son talleres que organizan las comisiones abiertos a la comunidad. Finalmente, se va a desarrollar una plataforma de participación para que toda la comunidad, en la medida que así lo desee,
pueda hacerse escuchar, pueda hacerse oír a través de esta plataforma que ya estamos pensando y diseñando para poner a disposición de todos. Otro sector importante tiene que ver con el medio social. Acá hablamos del medio social en términos amplios, es decir, hablamos medio social, político, económico. En la actualidad, supongo que estamos todos de acuerdo que ya resulta inconcebible el modelo de universidad cerrado en sí mismo, una universidad endogámica, una universidad estrictamente disciplinaria, la imagen del templo del saber ajeno a las influencias externas. Este paradigma universitario ya no es viable en la sociedad actual. La sociedad interpela a la universidad, la sociedad la evalúa, exige respuestas. La universidad se ha transformado claramente en un actor fundamental en la construcción social y además de ello en un factor de desarrollo socioeconómico de las naciones. Es posible que sepan que desde hace pocas décadas, yo lo ubicaría mediados de los 70, con los tempranos trabajos de Michel Crozier, el sociólogo francés, se viene advirtiendo acerca de las enormes dificultades de los gobiernos legítimos, gobiernos democráticos, gobiernos con capacidad de gobernabilidad, que aún así ya no pueden responder a las demandas cada vez mayores de la ciudadanía en sociedades cada vez más complejas. Crozier en su libro en medio de los 70 lo llama la crisis de la democracia. De modo que el concepto de gobernabilidad como capacidad directiva de los gobiernos ha evolucionado al concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza va más allá de la gobernabilidad y plantea una relación sistémica con la ciudadanía, lo que podríamos entender como un gobierno en red. Este concepto de gobernanza ha recalado mucho más recientemente en las universidades, haciéndonos repensar el rol del gobierno universitario, resignificando la idea de gobierno universitario, siempre por supuesto en el marco del absoluto respeto de la autonomía universitaria. Por estas razones, entonces, es necesario considerar este sector, porque es mucho lo que tenemos todavía que aprender, construir y discutir acerca de los lazos que nos unen con la sociedad. Acá, como decía, se habla de sociedad o de medio social en términos muy amplios, hablamos de los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial, local, hablamos, bueno, de todas las organizaciones del medio a las que hacía referencia Manuel, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, cámaras, consejos profesionales, empresas, por supuesto, sectores de la sociedad más o menos representados, pero que son importantes para la universidad, como los sectores más postergados, humildes, minorías étnicas o de género, por ejemplo. Es decir, insisto, en un sentido amplio. Acá se han concebido algunos medios de participación que no pretenden de ninguna manera agotar la representatividad, pero sí acudir a actores de la sociedad que nos ayuden a pensar la universidad del futuro. Pensamos que sean invitados a las distintas comisiones, pensamos también en integrarlos a los talleres generales y pensamos también en propiciar que las facultades los inviten a los talleres que organicen, en el entendimiento que los actores que acuden a la facultad van a estar mucho más relacionados con los temas específicos de cada facultad. Bueno, finalmente tenemos la gestión rectoral, que no puede estar ajena, obviamente, a este proceso. Aunque en algunos planteos, a veces la gestión aparece como espectadora, ¿no?, de este proceso que se considera un proceso político. Acá la gestión rectoral va a estar totalmente ligada al proceso de discusiones, reservándole el rol de la coordinación del proceso de planificación, es decir, concretamente, los coordinadores de las comisiones que vamos a ver van a ser funcionarios de la gestión. Que dicho sea de paso, es un trabajo bastante arduo, en el sentido que les va a corresponder hacer que la comisión funcione, ¿no? Facilitar
todo lo que sea necesario, la información, guiarlos en las discusiones, otorgarles una metodología de trabajo. Todo esto es el trabajo de la comisión. Entonces, estos son los sectores y los actores consecuentes que van a interactuar, ¿no?, en la dinámica de la planificación estratégica. Si uno observa, entonces, observa todo el cuadro de los actores, queda claro que el núcleo del trabajo de planificación va a estar en estas comisiones de trabajo a las que hacía referencia. Y esas comisiones, como vemos, está integrada por los conciliarios, está integrada por integrantes de la comunidad universitaria y coordinadas por la gestión rectoral. Todo este trabajo coadyuva el trabajo de la comisión, aporta el trabajo de la comisión, que toman estos aportes y los sintetizan en su trabajo de análisis. Finalmente, como decíamos, inicialmente, todo este trabajo resulta analizado, tratado y aprobado por el Consejo Superior. Bueno, habiendo visto este primer aspecto de los actores intervinientes, les voy a mostrar ahora cuáles son los grandes hitos que se han pensado para este proceso decisorio. Bueno, esto arranca con la conformación de las comisiones de planificación. Los conciliarios tienen que decidir, tienen que integrar las comisiones, hay que decidir quiénes son los coordinadores, cosa que ya está decidida. Y el señor rector, que ha sido encomendado por el Consejo Superior, formalmente va en breve a constituir las comisiones de trabajo. Continúa, por supuesto, ya a ponerse a trabajar, con una agenda clara, cada una de las comisiones de trabajo, que ya las vamos a ver. Aquí en el trabajo de comisión, entonces, durante este tiempo se producen todas estas acciones que hemos visto previamente, se tratan los temas de la agenda, se organizan los talleres, se invita a actores del medio y actores de la comunidad, se receptan informes de las facultades, se hace el trabajo en comisión. El resultado de ese trabajo es un informe, cada comisión realizará un informe, y ese informe básicamente va a tener estos puntos: un análisis de situación diagnóstica y una prospectiva, la propuesta de un conjunto de objetivos hacia el futuro y propuesta de líneas de acción. Estamos hablando de un horizonte de 10 años, 2016-2026. El paso que sigue es la consolidación. ¿Esto qué significa? Que va a haber un único documento que se va a formular a partir de los documentos de los informes de las comisiones. Este documento aspira a ser un documento histórico, pero interprétese bien, histórico en el sentido que dé cuenta de este proceso y que lo deje registrado. Entonces es un documento que, además de los aspectos concretos de los objetivos que se aspira a formular, va a contener la historia de todo esto. ¿Quiénes fueron los participantes? ¿Cuáles fueron las opiniones en disidencia? ¿Qué actores participaron de la comunidad y del medio social? Los documentos ad hoc que se formulen para alimentar este proceso. Todo esto va a estar en este documento final. Y como dijimos, este resultado final es tratado y aprobado finalmente por el Consejo Superior. Uno podría pensar que ahí terminó todo, como suele suceder. Un documento generalmente bonito, generalmente bien publicado en papel y en la web, pero que no tiene fuerza operativa en sí misma. No debería terminar allí. No sería la primera vez que esto sucede, que todo culmina en un documento que puede ser alguna referencia inspiradora de algunos decisores. Que dicen, en la planificación estratégica entonces toman decisiones, sí, porque se dijo tal cosa,
pero en realidad está muy lejos eso del potencial transformador que se aspira cuando se inicia un proceso de esta naturaleza. Entonces no debería terminar allí todo este proceso que les he indicado. Estos objetivos generales deberían operacionalizarse y deberían traducirse en proyectos concretos a llevar adelante. Pero para que esto sea posible, deben institucionalizarse los canales, los espacios para que esos proyectos sean formulados, se les sean asignados los recursos, las autoridades de la universidad hagan el seguimiento y el control de los resultados consecuentes. Y más allá de estos proyectos concretos, más allá de eso, yo creo que sería tan importante o incluso más importante que eso, avanzar en la institucionalización de un ciclo decisorio que integre la planificación con la discusión presupuestaria, con la evaluación institucional, generando de este modo un círculo de gobierno que debería ser crecientemente virtuoso. Esto no tiene nada que ver con una propuesta tecnocrática. Esto no es ni más ni menos que trabajar en la construcción de institucionalidad. Por eso dejé el título para el final, porque no me parece que el título adecuado sería el proceso de planificación estratégica, sino, en todo caso, un proceso de gestión estratégica. Esto es un proceso de gestión de gobierno en donde la planificación estratégica debería ser un momento importante, pero integrado a un ciclo decisorio, a un círculo de gobierno. Entendido entonces cuáles son los actores intervinientes, sus roles y dinámicas de interacción, entendido los grandes pasos de la planificación, les voy a mostrar ahora cuáles son los ejes de análisis. Tenemos un primer eje que tiene que ver con la enseñanza. Permiso. Un primer eje que tiene que ver, como decíamos, con la enseñanza. Acá tenemos grado, posgrado, media y terciaria y enseñanza no estructurada. Investigación, promoción y desarrollo, innovación, transferencia y vinculación tecnológica. Y allí tenemos los demás ejes. Cada una de estos ejes se constituye en una comisión. Va a haber una comisión de grado, una de posgrado y así en todos los casos. Son ejes estructurantes de las discusiones y de las conversaciones. Además de estos ejes, se han concebido un conjunto de dimensiones transversales. Transversales porque son dimensiones que actualizan en cada uno de los ejes de modos específicos. La intersección entre estos ejes y las dimensiones transversales conforman lo que hemos denominado la matriz de planificación estratégica, que esquemáticamente sería esto. Acá tendríamos grado, posgrado, investigación, es decir, acá tendríamos los ejes en los que se conforman comisiones, en los que se estructuran las discusiones, y acá tenemos un conjunto de dimensiones que las llamamos transversales porque se tratan en todos los ejes. No tenemos el tiempo como para poder analizar el significado de cada dimensión y el modo como actualiza en cada uno de los ejes. Este es un trabajo que se va a realizar en las comisiones. Yo confío en que intuitivamente se entenderá a dónde se apunta. No obstante, al solo efecto de ejemplificarlo, tomemos la primera dimensión transversal. Esta dimensión de la integración interna lo que está proponiendo es asumir una visión sistémica al interior de la universidad. En términos muy abstractos, esto implica considerar una serie de elementos que mantienen su especificidad, que mantienen su identidad,
pero que interactúan de acuerdo a un patrón de relaciones, una configuración de relaciones diseñada, artificial, que hace que esa dinámica del conjunto sea más efectiva que el funcionamiento independiente de sus elementos. Cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el reconocimiento, lo que decía el rector, el reconocimiento de los trayectos formativos entre unidades académicas, entre universidades, estamos asumiendo una visión sistémica, integradora. Cuando estamos pensando en la posibilidad de que toda la oferta académica de la universidad, con todos los recaudos, obviamente, que esto implica, esté a disposición de toda la universidad, estamos pensando en términos sistémicos. Cuando en el eje de investigación pensamos en términos, por ejemplo, multi, inter y transdisciplinarios, cuando pensamos en áreas de problemas, además de las áreas disciplinarias, estamos pensando en términos sistémicos. Cuando en la gestión institucional, otro eje, estamos pensando en dotar a las muy heterogéneas unidades académicas y dependencias de los grados de discrecionalidad y libertad en la toma de decisiones que requieren, pero al mismo tiempo estamos contemplando marcos reguladores transversales de la universidad que le doten de seguridad institucional y jurídica a la universidad, estamos pensando en términos sistémicos. Esto es apenas un intento de ejemplo del modo como funciona la matriz de planificación. Ejes estructurantes atravesados por dimensiones. Y esta matriz no pretende ser taxativa. Es una guía para la discusión que, por supuesto, aspiramos a que sea tenida en cuenta. Pero es posible que se agreguen dimensiones o es posible que algunas se entiendan no pertinentes a la discusión. La idea es hacer o tomar el camino que mejor le parezca a cada una de estas comisiones. Para terminar, les voy a presentar los tiempos. 3 añitos. Vamos a ver. Yo desde ya les adelanto que es muy optimista esto, pero bueno, lo veamos. Acá tenemos el consejo. Bueno, vamos a hacer como nos enseñó Manuel. Vamos a ver los futuribles a partir de cosas en el presente que ya son un hecho. El Consejo aprueba las pautas y dice que son 7 meses, o sea que vamos bien, ya está aprobado eso. Eso es lo único que está aprobado. Sí. Estamos acá, el Consejo Superior aprueba las pautas, efectivamente, no recuerdo el número de la resolución, pero bueno, ¿cuál? 906. Si alguno la quiere consultar, porque hay un documentito allí metodológico corto, pero esto está aprobado por el Consejo. Bueno, después viene la integración de las comisiones. Los conciliarios eligen las comisiones en las que quieren integrar. Vamos a preocuparnos porque todos los conciliarios elijan, no se hagan los distraídos. El rector, como decíamos, constituye las comisiones, las subcomisiones con los integrantes conciliarios y con los coordinadores. Hay una tarea de capacitación por todo esto que venimos hablando con los coordinadores que se va a llevar a cabo esta semana. Y a partir de allí están dadas las condiciones para que comience el trabajo en comisión. El trabajo en comisión implica la convocatoria a los actores de la comunidad universitaria, incluso del sector externo, se pone en funcionamiento la plataforma web, se llevan a cabo los talleres. Es decir, todo esto es el trabajo en comisión que culminaría acá con el informe al que hacía alusión previamente. Culminado este informe, entonces se dedica un tiempo a la consolidación en un informe final. Esto termina acá, en este cuadradito, cuando el Consejo Superior aprueba, trata y aprueba el documento. Es decir, ahí lo que va a haber hecho el Consejo Superior es aprobar los objetivos generales y las líneas de acción de la universidad para los próximos 10 años. Discúlpenme si ahora soy reiterativo, reconozco que soy a veces un poquito pesado, pero quiero decir nuevamente que este no debería ser el final de la historia. Deberíamos animarnos
avanzar en la integración e institucionalización de un proceso de planificación con los procesos de discusión presupuestaria, con la evaluación de resultados, con la evaluación institucional, constituyendo, como decíamos, un ciclo decisorio, un círculo de gobierno que debería ser, con el aprendizaje mismo, crecientemente virtuoso. Es muy difícil, lo digo con conocimiento teórico y práctico, es muy difícil, pero también no tengo duda de que es posible. Y en última instancia, como toda construcción social, depende de nosotros. Esto es todo, muchas gracias por su atención.